Apocalipsis 1, del 4 al 8. Es la introducción a la carta. Apocalipsis es un libro raro, muy raro. Se llama así porque el género en que está escrito se llama género apocalíptico. Pero también es género profético y también es un género epistolar, digamos. Esto es una carta. Es una carta y lo que vamos a ver justamente es como las cartas que se mandaban en aquella época, es la introducción al libro. Me salteo los primeros 3 versículos. Vamos a explicar del verso 4 al 8 qué es la introducción a este libro, a esta carta, donde queda clarísimo que Juan está hablándole a destinatarios concretos que tienen problemas concretos y similares a los que tenemos nosotros y cada cristiano a lo largo de la historia. Y eso es muy importante. Y vamos a ver que el centro del libro de Apocalipsis no es tanto los eventos futuros, aunque se habla de eso, claro, ni la venida de Cristo, sino lo que sucedió en la cruz. Ese es el centro que el escritor quiere transmitir a estos creyentes que sufren, que se aferren del triunfo de Jesucristo sobre la cruz. Noten, dice Juan, Apocalipsis 1:4, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis está escrito para creyentes que están siendo perseguidos, muy fuerte. Al final del siglo I, año 90 después de Cristo, el apóstol Juan, según nos dice acá, estaba también confinado, preso en una isla, y desde allí escribe. Ya ningún apóstol estaba vivo salvo él, y él estaba preso por persecución, y los creyentes estaban siendo perseguidos por los gobernantes romanos. Y eso los confundía, porque ¿cómo? Si nuestro Dios es el Dios del cielo y de la tierra, ¿cómo nos pasan estas cosas? ¿Qué está pasando? Bueno, lo cierto es que los creyentes verdaderos a lo largo de la historia, la mayoría han sido perseguidos siempre. Hay sitios de internet donde uno puede buscar, y es lo que yo hice, y hay información actualizada mes a mes. En este momento, 360 millones de cristianos sufren un alto grado de persecución y discriminación por su fe en este momento. 1 de cada 7 cristianos es perseguido alrededor del mundo. 1 de cada 7. 1 de cada 5 cristianos es perseguido en África. Y 2 de cada 5 es perseguido en Asia. En el 2022 fueron asesinados 5.621 cristianos. Fueron atacadas 2.110 iglesias y 4.542 cristianos fueron detenidos por su fe. Bueno, solo para mostrar lo pertinente que es. Tenemos que dar gracias a Dios que en este lugar no sucede eso, por lo menos. Quizás lo más que te puede pasar es que en tu trabajo se burlen de vos. Quizás, no sabemos. Puede ser, es una forma de persecución, ¿no? Este es un libro profético donde se nos revela al Todopoderoso, con la intención justamente que los cristianos anclen su fe en esa revelación de que Dios es el soberano de los reyes de la tierra, el que tiene el control absolutamente de todo lo que pasa, que nada sucede por casualidad, para que se tranquilicen, se calmen, tomen ánimo, no importa lo que esté pasando, para que no se desesperen. No hay teoría conspirativa, no hay noticia, no hay giro político ni militar que
nos deba alterar a los cristianos, porque Dios, el Todopoderoso, el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores, nunca perdió el control. Todo lo que pasa está sobre su perfecta soberanía. Y en esta introducción a la carta, como es común en el Nuevo Testamento, se utilizan el género epistolar que existía de manera secular, se van introduciendo elementos para ya darle significado a todo lo que se va a decir. Esta introducción es muy importante y cualquier estudioso puede tomar estos temas de los versículos que acabamos de leer y recorrer todo el resto de la carta y ver que son temas claves. O sea, no es que caprichosamente Juan dice, bueno, voy a tirar unas palabras acá para quedar bien con esta gente y ya, después me largo. No, ya se larga. Se larga apenas empieza. Y entonces hacemos bien en prestar mucha atención. Ya de por sí es muy interesante que no diga Juan el apóstol y ni explique quién es. Todo el mundo sabe quién es Juan. Tanto era conocido que con decir Juan alcanzaba y sobraba. Y él así empieza, ¿no? Diciendo su nombre y a quién se dirige él. A las 7 iglesias que están en Asia, dice. Y bueno, vamos a analizarlo, pero lo primero que vemos aquí, en estos primeros versículos, es que los creyentes perseguidos, donde sea que estén, y cualquiera que sea el nivel de persecución que uno sufre, por la fe de uno, ¿no? Debemos afirmar nuestros corazones en la Trinidad, para decirlo corto, en la Trinidad. Y noten qué precioso como Juan introduce, dice quién es él, así se escribía, quién es el escritor, quiénes son los destinatarios, y un saludo. Y acá dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Asia es, en aquella época Asia se refería a lo que es hoy Turquía, parte de Turquía, Asia Menor. No sabemos, los estudiosos no saben por qué a esas 7 iglesias, si en Asia Menor había mucho más iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Colosas, que tiene su carta particular, y la iglesia de Hierápolis, no les escribe a ellos. La respuesta puede ser que estas 7 iglesias estaban en el camino principal que las unía, en aquel momento era el reino de Pérgamo, y que eventualmente iban a llegar a ser las cabezas de esa zona, ¿no? No sabemos. Lo cierto es que escribe a iglesias reales, con personas reales, creyentes que tienen sus problemas particulares. Lo vemos en Apocalipsis 2 y 3. Va dirigiendo un mensaje particular a cada iglesia. Pero luego sigue el libro de Apocalipsis. Y todo lo que sigue es para todas. Encaja para todas las iglesias. Y por supuesto encaja para nosotros, porque la Biblia fue escrita para los siglos de los siglos, para siempre. ¿Sí? A las 7 iglesias que están en Asia. Y dice gracia y paz. Así empiezan casi todas las cartas del Nuevo Testamento, gracia y paz. Es como una mezcla del saludo griego, gracia, charis, y paz, shalom, saludo hebreo. Mezclaban los dos saludos, griego y hebreo. Pero lo que acá toma un giro, que le da profundidad y particularidad a lo que se está diciendo, es que dice de dónde procede esa gracia y esa paz. No es solo unos deseos vacíos, una intención, sino que acá le da una profundidad para mí asombrosa, y lo que es asombroso es que lo enfoque en la Trinidad y específicamente, digamos así, en 3 características, yo digo apropiadas para esta circunstancia de cada persona de la Trinidad. ¿Sí? Dice, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. En vez de decir gracia y paz a vosotros de Dios Padre, Dios Espíritu y el Hijo, empieza a describir a cada una de las personas de la Trinidad, subrayando lo que es necesario recordar en ese contexto. Y lo primero que dice de Dios el Padre es que es el que es, y que era, y que ha de venir. Y eso es una paráfrasis de allá de Éxodo 3:14, perdón. ¿Se acuerdan cuando se le aparece Dios a Moisés en la zarza? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Acá dice el que es, que era y ha de venir. Es lo mismo. Eso subraya la autoexistencia de Dios. Dios existe por sí mismo, no necesita de nada ni de nadie para existir. Dios es soberano del pasado, del presente y del futuro, de todo el tiempo. Y llama la atención el orden. Noten cómo dice, al que es presente
y que era pasado y que ha de venir. Bueno, todos nos damos cuenta, si leemos la Biblia, que Dios es soberano del pasado. Está lleno de historias donde Dios hizo lo que quiso. Nadie se pudo oponer a sus planes. Aún lo que parecía un accidente, después Dios lo transformó en una victoria en el pasado. Dios es el que era. Y el que ha de venir, bueno, lo mismo. Y este libro en particular y otros libros de la Biblia, proféticos, hablan de cómo Dios va a hacer que las cosas todas confluyan en sus propósitos, porque Él es soberano. Lo que es difícil cuando uno está siendo perseguido es creer que Dios es soberano del presente. Del presente, lo que nos está pasando en ese momento. Y por eso es muy interesante que en vez de decir del pasado, del presente y del futuro, que diga del presente, del pasado y del futuro. Ponga presente primero, ¿no? El que es, el que era y el que ha de venir. Bueno, cuando los creyentes sufrimos por nuestra fe en Cristo, necesitamos anclar nuestro corazón, digo yo, en la Trinidad, pensando en el Padre, que es el soberano del presente, del pasado y del futuro. Y eso nos va a dar, por supuesto, estabilidad en todo sentido, espiritual, emocional. Nos va a dar ánimo, fuerzas para perseverar, fieles. La segunda descripción es la más difícil de interpretar. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y acá hay una discusión muy grande de distintas interpretaciones. ¿Quiénes son estos 7 espíritus? Algunos dicen que puede ser que sean ángeles, porque en el libro de Apocalipsis habla mucho de ángeles. Lo que pasa que, bueno, ahora le digo, pero hay un problema con eso. Es raro, porque dice que la gracia y la paz que vienen de Dios el Padre sería así, Dios el Padre de los ángeles y del Señor Jesucristo. ¿Desde cuándo los ángeles se intercalan ahí con el Padre y el Hijo? No tiene sentido. Acá dice de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y esa frase, 7 espíritus, en el libro de Apocalipsis se usa otras veces y tampoco nos ayuda mucho a entender. Noten 4.5, yo lo leo. Apocalipsis 4.5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. 7 lámparas que son los 7 espíritus de Dios. En 3.1 de Apocalipsis, dice Jesucristo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, 2 puntos, y se describe Jesucristo a sí mismo, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Es muy interesante que a veces se dice que el Padre tiene 7 espíritus y a veces Jesucristo tiene 7 espíritus. Interesante. Bueno, los ángeles sería muy raro. De nuevo, sería una contradicción, porque en la Biblia de ninguna manera se intercalaría a los ángeles con dentro del Padre y el Hijo, pero sí el Espíritu Santo. Algunos dicen que esto es tomado de Isaías 11.2. Yo se los leo. Dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Noten, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Son 6. Y claro, ¿saben qué? La Septuaginta, que es la versión que usaba Juan y los apóstoles, incluye un 7º que es Espíritu de piedad. Y algunos dicen, bueno, toma de acá, Juan. No lo podemos saber. Lo más probable, y este es el gran desafío de leer Apocalipsis, porque está lleno de alusiones, que no son referencias exactas, citas textuales, sino alusiones a pasajes del Antiguo Testamento. Lo más probable es que sea una alusión a Zacarías, capítulo 4, versos 2 y verso 10, que ahí habla de 7 lámparas, y dice que son los ojos del Señor que se extienden por toda la tierra. Pero entre medio de estas citas se habla del Espíritu, un pasaje muy conocido que se le dice a Zacarías porque él no entiende lo que son esas lámparas, qué son esos ojos que recorren la tierra, y a Zacarías se humilla y se avergüenza frente al ángel que le revela porque no entiende nada. No es la primera vez que le pasa. Zacarías tiene que decir, no entiendo, explíquenme.
y le dicen, no es por fuerza, ni es por poder, sino es por el Espíritu de Dios, que se hacen las cosas que están sucediendo y las que van a suceder. Es muy probable que sea esa la referencia. Coincide lo de los 7 espíritus a las 7 iglesias que se le habla, y también el número 7, que es el número de perfección o de algo completo. Lo notable aquí, sin duda, es que estos 7 espíritus están delante del trono. Las 4 veces que se mencionan en Apocalipsis, estos 7 espíritus están delante del trono, que es el lugar de gobierno de Dios. Y da a entender, pensando en estos ojos que recorren toda la tierra, que es el Espíritu de Dios, que la referencia aquí es a los decretos de Dios que salen de su trono y que el Espíritu ejecuta. Los creyentes, en momentos de persecución, no solo debemos pensar en Dios Padre, en su absoluta soberanía del pasado, del presente y del futuro, sino en el Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros, que no nos deja, que nos acompaña, que ejecuta de parte de Dios lo que Dios quiere que se haga. Como dice Romanos, ¿y cómo hemos de pedir? No sabemos. ¿Qué sé yo cómo tengo que orar? Y menos en un momento de persecución. No entiendo nada, estoy confundido. Pero el Espíritu Santo, Él me ayuda en mi debilidad. Y Él está conmigo. Y Él está con vos. Y Jesús mismo dijo, no temáis. Cuando yo me vaya, va a venir el Espíritu, Él les va a acompañar, Él les va a ayudar, Él es el Consolador. Él va a estar con vosotros todo el tiempo. Dios gobierna el mundo, pero no es solo Dios el Padre, es Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y de esa manera Dios está presente en nosotros simultáneamente. ¿Sí? Si la razón de mencionar estos 7 espíritus tiene que ver con las 7 iglesias, también tiene mucho que ver, porque no es que el espíritu, está en una iglesia, después se va a la otra, y después se va a la otra, y después se va a la otra. Está en las 7 iglesias simultáneamente, que es las que están sufriendo las persecuciones. Y después habla de Jesucristo, verso 5, y de Jesucristo. Y agrega allí 3 características de Cristo. El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo es el testigo fiel. Y más allá de que podemos pensar, en la veracidad de Dios, que Jesús no miente y todas estas cosas preciosas que nos dice la Biblia, en este contexto de nuevo es muy significativo porque los que están muriendo por su fe están muriendo por su testimonio y están tentados a no ser fieles. Jesucristo es el testigo fiel. Su vida terrenal es un modelo para sus seguidores, para todos nosotros. En cuanto a alguien que dijo lo que tenía que decir, no importaba lo que sucediera. Y murió por ese testimonio. ¿Sí? Murió. Y resucitó. Y agradó a Dios. Y Él es una inspiración. Como testigo fiel es una inspiración para todos nosotros, para ser fieles, no importa lo que se venga. Dice el primogénito de los muertos. Esto es fascinante porque el concepto de primogénito, ustedes saben, en la Biblia un primogénito es el que nace primero, ¿verdad? Habla de nacimiento. Ser primogénito es el que nace primero y por eso uno tiene derecho, a la herencia, a ciertos derechos dentro de una familia numerosa. Que diga que Jesucristo es el primogénito de los muertos en sí es como una contradicción. No es la primera vez que se menciona también en Colosenses, capítulo 1, verso 18. Lo que está diciendo es que Jesucristo ha resucitado, el primero. Ha muerto y como muerto ha nacido, de la muerte. Y Él por eso es el primogénito de los muertos. Y esa resurrección de Cristo no solo muestra la soberanía de Dios sobre la muerte, sobre la vida y sobre la muerte, sino también lo hace a Jesucristo como un modelo, ¿sí? Un modelo de esperanza. Si Él resucitó, se nos dice en la Biblia, Él ha sido hecho para nosotros como un modelo y nosotros vamos a resucitar. Claro que sí, Él es el prototipo. Nos da la garantía a los cristianos que estamos sufriendo, de que aún si morimos por nuestra fe,
la resurrección es segura, porque el Señor ya resucitó. Y vamos a resucitar. Vamos a triunfar sobre la muerte. Él lo hizo. Y nosotros lo vamos a hacer por ser cristianos, hijos suyos. Y después agrega, y es parte de lo que es el gran mensaje de este libro, el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo es el Rey de Reyes, el que está por encima de todos los reyes de la tierra. Es el sobre quien reposan todas las promesas que se le habían hecho a David como rey para siempre, rey eterno. Y ese reinado que Dios le da a Jesucristo está por encima de todos los reyes. Y bueno, nos muestra Apocalipsis cómo justamente en la consumación de los tiempos se va a hacer efectivo ese reinado y visible para todo el mundo, porque viene a reinar sobre esta tierra Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Por eso decimos, cuando los creyentes estamos siendo perseguidos por la fe, yo digo, podríamos decir, bueno, deberíamos buscar gracia y paz de parte de Dios, pero acá es más específico. Debemos afirmar nuestro corazón en la Trinidad. Nuestro Dios Padre es soberano sobre el presente, sobre el pasado y sobre el futuro. El Espíritu Santo está con nosotros todo el tiempo, ejecutando la voluntad de Dios. Y Jesucristo es el prototipo de nosotros como un fiel testigo, como alguien que murió y resucitó por esa fidelidad a Dios. Y es el que gobierna por encima de todo. Hoy está exaltado ya Jesucristo. En segundo lugar, noten lo que hace Juan. Ese fue el saludo ya. Ahora Juan, después de hablar de Jesucristo, lo normal hubiera sido que hable del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero habla del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo, y deja al Hijo para el final, para enganchar lo que se llama una doxología, que es una expresión de alabanza, de adoración, que surge espontáneamente. Y en el libro de Apocalipsis hay muchas doxologías. Esta es la primera. Y entonces Juan lo que va a hacer ahora es irrumpir en alabanza, en adoración al Hijo. Y entonces yo digo, tomando esto como ejemplo, los creyentes que estamos siendo perseguidos por la fe, deberíamos adorar a Cristo por su muerte y resurrección. ¿Qué es lo que se hace acá? Es lo que hace Juan. Y lo hace de una manera hermosa, demasiado hermosa. Y esta es la razón por la que elegí este pasaje pensando en la Pascua, por la manera tan hermosa que describe lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Porque acá dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué manera más sencilla pero preciosa de hablar del valor de la muerte de Cristo. Al que nos amó y nos redimió, nos rescató, dice la Reina Valera, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Biblia de las Américas, respetando los tiempos verbales y un detalle que hay acá que tiene que ver con las distintas manuscritos del original. Dice así la Biblia de las Américas. Al que nos ama y nos libertó, pasado, de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros, noten la diferencia acá también, un reino, no reyes, sino un reino, y sacerdotes para Dios, su Dios y Padre. Eso es lo que dice el original. Al que nos ama, presente, continuo, y nos rescató, nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios, su Padre. Este es el evento central del Apocalipsis. No la segunda venida de Cristo que viene al final, sino la cruz. La cruz. Por eso recién leímos Apocalipsis 5. Esa es la gran canción de toda la multitud que está frente al trono. Cantan al Cordero que fue inmolado. Cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, habla de la muerte sangrienta, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Noten que no dice nos has lavado, dice nos has redimido, nos has rescatado para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios
De nuevo acá dice la Reina Valera, reyes y sacerdotes. Bueno, detengámonos un segundo acá porque es precioso, pensando en este día especial. Y después explico los detalles. Me encanta que explique la motivación de por qué Cristo murió en la cruz. Acá, chicos, de pronto, esta es para ustedes. La Biblia dice, cuando habla de la cruz, que es la muestra más grande del amor de Dios, al que nos ama o nos amó. Cuando dice al que nos amó, no hace falta explicar más. Enseguida pensamos en la cruz. ¿Cómo sabemos que Jesús nos amó? ¿Cómo sabemos que Jesús nos ama? Pregunto a los chicos, no me contesten. Porque murió en la cruz. Porque murió en la cruz. Por eso sabemos que nos ama. ¿Sí? Nosotros cantamos cuando éramos chicos, Cristo me ama, ¿no? Me ama a mí, Cristo me ama, bien lo sé. La palabra dice así, claro. Bueno, lo sabemos de manera más específica, más particular, porque Él murió en una cruz. No murió por sus pecados porque no era pecador, sino por los tuyos y los míos. Y ese es el amor más grande que hay. Hay otras partes de la Biblia que hace exactamente lo mismo. El apóstol Pablo, este es Juan. El apóstol Pablo, y Juan también lo hace en otro lugar, habla del amor de Dios conectado con la cruz. Casi de manera que ese amor es sinónimo de haber muerto en la cruz. Escuchen, Gálatas 2:20. Ustedes saben, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso excluye, ¿no? De nuevo, recién hablaba Jonathan de las cosas que vemos en las películas sobre Jesús. No es que Jesús lo mataron, no es que lo atraparon, no es que los soldados eran muy poderosos. Él se entregó a morir por amor. Él quiso morir por amor. Y ese amor, según la Biblia, es el amor más grande que jamás alguien haya escuchado. Efesios 5:2 dice, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ya van dos, a sí mismo, a sí mismo. Gálatas 2:20, se entregó a sí mismo. Efesios 5:2, se entregó a sí mismo. Y Efesios 5:25, como Cristo amó a la iglesia, tenemos que amar a nuestras esposas, los hombres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No lo mataron, no lo atraparon. No importa Judas, no importa los fariseos, no importa Pilatos, no importa Herodes. Él se entregó a morir por amor. Y eso es el corazón del Evangelio. Y por eso, por la eternidad, vamos a estar adorando al Cordero que fue inmolado porque Él se entregó por amor. Y eso es realmente hermoso. Demasiado hermoso. En el Nuevo Testamento se habla mucho del amor detrás de la salvación, pero casi siempre se hace mención al amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Conocen, Juan 3:16. Es el Padre que ama y envía a su Hijo. ¿Sí? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios, el Padre, muestra su amor de nuevo, matando a su Hijo en lugar de matarnos a nosotros. Efesios 2:4, lo mismo. Bueno, ya que estoy en Romanos 8:39, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios se muestra en Cristo. El Padre se muestra en el Hijo. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. El amor de Dios, de nuevo, manifestado por medio de la obra de Cristo. Juan, el autor de Apocalipsis, dice en 1 Juan 4, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él, Dios, el Padre, nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por supuesto, no es contradicción, al contrario, nosotros creemos que hay un solo Dios, que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que hable del amor de Dios a veces y del amor del Hijo en otras es lo mismo. Pero es muy bonito leer acá
hablando del Hijo, que es el que nos amó. Y siempre se subraya, cuando se menciona el amor del Hijo y no del Padre, no tanto que el Padre lo entregó, sino que Él se entregó a sí mismo. Que no lo hizo como diciendo, no, por favor, no me hagas esto. Dios Padre, no me hagas esto, no lo quiero hacer. No, Él lo quiso hacer por amor. Y eso es hermoso. Y bueno, acá continúa en Apocalipsis, seguimos. Hay un temita acá que tiene que ver con lo que se llama la crítica textual. Hay manuscritos que usan la palabra lavó, que es lo que dice acá la Reina Valera, y otros libertó. Lo cierto es que las dos palabras en griego son muy similares. Solo tienen una letra distinta, pero esa letra, en la forma de pronunciarla, se pronuncia igual. Leyéndola, se pronuncia de la misma manera. Y entonces es posible. Uno se escribe lavado lousanti, pero no se pronuncia lousanti, sino lusanti. Y el otro, liberado, es lusanti, sin la O, pero se pronuncia lusanti. O sea, los dos se pronuncian igual. Así que no es extraño que se haya filtrado acá una variación textual, y sobre todo porque ninguna de las dos es indistinto, las dos son ciertas, según la Biblia. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Nos lava. Sin embargo, bueno, el énfasis aquí en Apocalipsis es más la liberación del Señor Jesucristo, la redención que tenemos en su sangre. ¿Sí? Teníamos o tendremos, no sé si alguna vez alguien de nosotros va a ser perseguido, podemos tener algún enemigo que nos persiga, pero el enemigo mayor nuestro está dentro de nosotros, que es nuestro pecado. Es el enemigo más grande del ser humano, el pecado. Y está bueno que recordemos que Jesucristo nos liberó de ese enemigo por medio de su muerte en la cruz. La redención. La palabra redención, lutró, tiene que ver con pagar un rescate para liberar a alguien. Bueno, en la Biblia ese rescate que pagó Cristo por nosotros no es de dinero, no es de moneda, sino es su sangre. Su sangre, cuando se habla de su sangre, representa su vida, porque la vida en la sangre está, dice el Antiguo Testamento. Cuando el Señor se nos dice, Él dio su sangre, derramó su sangre, Él dio su vida, es lo mismo. Y es un énfasis en la Biblia. Una vez una señora que venía acá dijo, no, dejó de venir, la fui a visitar un día y me digo, ¿qué pasó? Todavía no había entendido el Evangelio. Me dice, no, pastor, no quiero ir más. Dice, hablan mucho de la sangre, la sangre, la sangre. A mí me impresiona todo eso. Yo no quiero ir más a la iglesia. Y no vino más. No vino más. La sangre, la sangre. Es lo que la Biblia usa. Es lo que dice. Y Apocalipsis lo menciona, al menos en 3 ocasiones, que por la sangre de Cristo, de manera directa, y cuando dice que el cordero que fue inmolado está haciendo una referencia indirecta a que derramó su sangre y fue sacrificado. Dice en la Biblia, rápidamente les leo, hablando de este rescate, habla de limpieza también la Biblia, no digo que no, pero acá, de nuevo, lo más probable es que sea que nos rescató con su sangre. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí está la palabra. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el rescate que es en Cristo Jesús. Efesios 1:7, en quien tenemos redención, rescate, por su sangre, el perdón de pecados. 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y Pedro dice en 1 Pedro 1:18, de una manera hermosa, fuisteis rescatados, de nuevo, liberados, es la palabra, de vuestra vana manera de vivir, y dice, no con piedras preciosas, sino con su sangre, con la sangre preciosa de Cristo. No con oro ni plata, etcétera, sino con la sangre preciosa de Cristo. Habla de la sangre, todo el tiempo. Ese fue el costo, que es, de nuevo, es el equivalente a su vida. Dio su vida. Hechos 20:28, Pablo le dice a los ancianos en Éfeso que protejan a la iglesia, que sean responsables, porque el Señor Dios compró la iglesia
con su propia sangre, dice, Hechos 20:28. Romanos 5:9, estando ya justificados en su sangre. Efesios 2:13, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y etcétera, etcétera, etcétera. La sangre, la sangre, la sangre. Lo siento, pero es lo que es y es lo que debemos pensar. Porque la Biblia nos quiere hacer todo el tiempo entender que nuestro pecado es demasiado serio y debemos morir a los ojos de un Dios santo, con un Dios justo que ha hecho una ley que la quebrantamos. Y su Hijo fue el que murió y derramó su sangre, murió completamente. No que se pinchó un dedo y derramó su sangre, murió, dio su vida. Eso es lo que es. Y Juan quiere que adoremos a Dios por eso, al Señor. Quiere que los que lo leen, que están siendo perseguidos, se dejen de paniquear y tanta cosa extraña y pensando en el César y dónde está el César y quién va a ser y alguno de nosotros podrá ir y envenenarlo y ya estar libre. Déjate de pensar en todas esas cosas. Enfócate en tu Salvador Jesucristo y adóralo. Adóralo. Al que nos amó, o al que nos ama, porque su amor, interesante el presente, es aún evidente y permanente. Nos amó y nos ama y nos amará. Y nos libertó de nuestros pecados por su sangre. Y nos hizo, dice, reyes, dice la Reina Valera, reyes y sacerdotes para Dios. Bueno, ahí es fácil entender por qué está cambiado acá. Lo que pasa que dice hizo un reino y sacerdote, no pega. Ni en español, ni en griego, ni en ningún idioma que diga hizo un reino y sacerdotes, como que no hay equivalencia. Pero es lo que dice. Hizo de nosotros un reino y sacerdotes. Y eso es una referencia, también una alusión al Antiguo Testamento, Hechos 19, cuando Dios dijo a su pueblo, Israel, cuando hicieron el pacto, el antiguo pacto, que si ellos aceptaban ese pacto, Dios haría de ellos un reino de sacerdotes. Y acá sí pega, aunque no pega la gramática, es un reino de sacerdotes. Hizo de nosotros un reino y sacerdotes, no reyes y sacerdotes. Piense por un momento en los que conocen la Biblia. ¿Dónde está eso en la Biblia de que somos reyes nosotros? ¿Dónde está? No somos reyes, nada. Pero sí somos un reino. Y eso significa que tenemos un rey. Nosotros somos parte de un reino. Y hay un solo rey, que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y que se nos mencione esto es muy lindo, muy significativo. Dios no nos salvó solo para librarnos del pecado, sino para hacer algo con esa salvación. Y es servir un rey, ser súbditos de un rey, de ese rey que murió por nosotros. Asombroso. Y no solo somos parte de ese reino, sino que individualmente, colectivamente somos un reino. Individualmente somos sacerdotes dentro de ese reino. Y eso tiene dos connotaciones, que seamos sacerdotes, vos y yo. Primero, que tenemos libre acceso a Dios. No necesitamos un intermediario, porque eso es lo que hacía un sacerdote. Intermediaba entre Dios y el pueblo. Si vos sos un sacerdote o una sacerdotisa y yo soy un sacerdote delante de Dios, no necesito a nadie que me ayude para hablar con Dios, para que Dios me escuche, para tener una audiencia con Dios. Yo tengo libre acceso, lo dice en muchas partes de la Biblia y es precioso. Y ese es el significado. Pero la segunda connotación, y me parece mucho más significativa, implica una responsabilidad. Porque ser sacerdotes para Dios, como dice acá, es que le tenemos que servir. Los sacerdotes sirven delante de Dios. Un sacerdote no solo tiene el beneficio de entrar a la presencia de Dios, sino que tiene que hacer cosas en nombre de Dios. Y nosotros le debemos servir. Somos un reino de sacerdotes para servirle a Él. Y una de las cosas muy preciosas que se nos va mostrando a lo largo del Antiguo Testamento, porque ese era el plan de Dios para Israel, que sean un reino de sacerdotes, cómo debía Israel servir a Dios. Y después en el Nuevo Testamento también, ¿no? Dice Isaías 43:20, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Cómo sirve el pueblo de Dios a Dios? Publicando sus alabanzas, alabando a Dios. Isaías 61:6, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová,
ministros de nuestro Dios seréis llamados. Servidores, ministros, servidores. Y 1 Pedro, capítulo 2, versos 9 al 12, conecta estos pasajes de Isaías y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, interesante, ahí de nuevo, reino y sacerdote, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, redención, comprados con sangre, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué precioso. A mí me bendice hablar esto con ustedes, por supuesto, exaltar a nuestro Señor, pensar, estudiar, acostarme y meditar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como un cordero inmolado, que dio su sangre, que mostró su amor, pero que no solo quedó ahí, sino que hizo de nosotros un reino y nos hizo sacerdotes. Y Él es el Rey. Y por eso Juan, pensando en todo esto, prorrumpe en un estallido de alabanza. A Él sea la gloria y el poder, dice acá, por los siglos, y el imperio, dice la Reina Valera, Él sea gloria e imperio, poder e imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Maravilloso. La gloria y el imperio. Y acá habla del poder, pero es muy interesante porque la palabra poder aquí tiene que ver con dominio, con soberanía. No es poder solo pasivamente, sino es un poder que se ejercita y garantiza la victoria final. Eso es lo que es. Por eso le pone imperio de manera muy linda. Por los siglos de los siglos. Amén. Eso es adoración al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos perseguidos, entonces debemos afirmar nuestros corazones en la Trinidad, todo lo que eso significa para nosotros. Dios no nos ha abandonado, siempre está con nosotros y lo hace de múltiples formas. Cuando somos perseguidos debemos adorar a Cristo por su muerte y resurrección. ¿Sí? De hecho, tenemos una obligación de hacerlo porque somos sacerdotes. Tenemos que hacerlo. ¿Sí? No es opcional. Y en tercer lugar, son 4 en tercer lugar. Y acá Juan ya dio el saludo, que le metió mucho contenido teológico, ya hizo la doxología, que es la exaltación a Cristo, la segunda persona de la Trinidad, y ahora en los 2 versículos que siguen, plantea de manera distinta o complementaria el tema de todo el libro de Apocalipsis. Ya de entrada lo pone adelante para que entendamos de qué va a hablar el resto de la carta. Y entonces yo digo, en primer lugar, primer tema, verso 7, que habla del Hijo. Los creyentes perseguidos por su fe deben recordar que Jesús regresará triunfante. Y aquí habla de ese regreso triunfante de Jesús. Dice, he aquí, verso 7, que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ya acaba de decir amén, porque ¿no? O sea, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, amén, por siempre, amén. Acá dice otro amén, pero más enfático, ahora vamos a ver. Lo que hace acá Juan es, de nuevo, hacer alusiones del Antiguo Testamento, que tienen mucho significado. Cuando se hacen alusiones, sobre todo a gente que le escribe que conoce mucho, porque los judíos vivían leyendo las Escrituras, la mayoría de los cristianos eran judíos convertidos, y la mayoría de los que no eran judíos convertidos, la única Biblia que tenían para leer era el Antiguo Testamento y lo leían todo el tiempo. Hasta que se coleccionó el Nuevo Testamento en un libro y conocían. Y entonces Juan hace una referencia a Daniel capítulo 7 y a Zacarías de nuevo. Cuando dice, en primer lugar, dice, primer pasaje aludido, ¿no? Dice aquí que viene con las nubes. Lo toma de Daniel 7:13. Ya lo hemos aprendido acá con Jonathan. Dice, miraba yo, dice Daniel 7:13, en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Y si miramos el verso siguiente y todo el contexto,
Todo el contexto es que a ese Hijo de Hombre se le da gobierno sobre todos los reinos de la tierra. Dice el verso 14, Daniel 7, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Chicos, me acuerdo de ustedes, paréntesis. No está mal, y bueno, grandes todos, no está mal que pensemos en Jesús como un hombre flaco, barbudo, con una túnica blanca, que iba por ahí siempre manso y humilde, que no tenía que comer y siempre amable con todas las personas. Está bien, eso está en los evangelios, fue la primera venida de Cristo. Pero después que Cristo murió, dice la Biblia que resucitó, volvió a vivir, y fue glorificado, fue exaltado, y hoy Jesucristo no es, como algunas personas dicen de manera irrespetuosa, un flaco de barba. No es. No es. Y no deben pensar así de Cristo. Cristo es el exaltado. Él tiene todo el poder. Cuando el apóstol Juan, que escribe esto, y inmediatamente después lo que estamos explicando lo explica, lo vio, cayó como muerto. No pudo ni mirarlo. Nosotros no podemos mirar el sol porque nos quedaríamos ciegos. Ni lo intenten. Te quedás ciego si mirás mucho rato el sol. La Biblia dice que Jesucristo brilla más que el sol en su gloria que tiene ahora. Es imponente. El día que le veamos, decir que Él es nuestro Salvador, ojalá que lo sea de todos nosotros. Pero el día que lo veamos, las personas van a temblar de miedo por el poder que Él emana. No solo de su presencia, su palabra, es como, la boca dice que es como una espada de dos filos, sus ojos son como llama de fuego, etcétera, etcétera, nos explica acá el libro de Apocalipsis. Y cuando Juan menciona acá, he aquí verso 7, que viene con las nubes, es una referencia a Daniel 7, es una referencia a esta segunda venida de Cristo, que Él viene como, que se le ha dado todo el dominio, Él viene como el Rey del universo, como estamos leyendo acá. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino como uno que no será destruido, dice Daniel. Y el que lee Apocalipsis entiende y dice, ven Señor Jesús, ven a gobernar de una vez por todas, que se acabe la injusticia en la tierra. El día que Jesucristo venga a esta tierra, todas las injusticias se van a acabar. Todo lo que vemos en los noticieros, que personas que hacen maldad, que roban, que matan, se acabó todo. Él va a poner justicia y orden en todas las cosas. Él va a gobernar este mundo con mano de hierro, dice la Biblia. Y lo va a hacer bien, como corresponde. Y esa es la esperanza de estos creyentes perseguidos, que un día venía Jesús en las nubes, como esa promesa del Antiguo Testamento. Y sigue Juan, porque dice, verso 7, de aquí que viene con las nubes, y ahora cita a Zacarías, y dice, y todo ojo le verá. Bueno, eso no está en Zacarías, pero lo que sigue sí. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Bueno, se hacen muchas especulaciones, me parece a mí un poco tontas, de eso de que todo ojo le verá, de que, bueno, gracias a la televisión, la tecnología, todo ojo le va a ver, porque acá habla de todos los habitantes de la tierra. Es incomprobable, es tonto pensar que Juan se refiere a eso, aunque él tuviera, en este caso, cuando escribía este libro, poderes proféticos para ver el futuro. Lo que está refiriéndose acá es que toda la humanidad, cuando venga el Señor Jesús, se va a dar cuenta y va a ser consciente de su presencia, imponente. Pero acá cita a Zacarías, capítulo 12, y Zacarías 12 está hablando de un momento muy lindo en la nación de Israel, que dice que Dios les va a dar espíritu de gracia y de oración, les va a regalar espíritu de arrepentimiento a su pueblo Israel, y van a mirar al que traspasaron y van a lamentar por él, se van a arrepentir. Y Zacarías 12 enumera distintas tribus de Israel, dice todas las tribus, pero se refiere a las tribus de Israel, y viene enumerando algunas, como para incluir todas, que va a haber un arrepentimiento nacional en Israel de lo que han hecho con el Mesías.
Mirarán al que traspasaron. Por supuesto, traspasar quiere decir atravesar a alguien con una lanza o con una espada, con un cuchillo. Lo van a mirar, van a pensar en eso y se van a quebrantar y van a llorar. Lo que hace acá Juan es tomar esa cita de nuevo de manera libre, una alusión, y decir no ya las tribus de Israel, sino toda la humanidad, todas las tribus de la tierra. Y aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, todas las personas, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra, todas las razas, todas las tribus, todas las naciones, harán lamentación por él. Bueno, la gran pregunta es, ¿qué significa esa lamentación acá? Déjenme leerles a Jesús hablando de esto también, citando de manera similar a Juan, Mateo 24:30, Jesús hablando, Mateo 24, de los eventos futuros también. Dice, entonces, habla Jesús, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, de él. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Noten que habla de nuevo las nubes del cielo, Daniel capítulo 7. Pero dice, y lamentarán. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y de ahí saca Juan, aparentemente todo ojo le verá, porque acá está diciendo eso Jesús, todas las personas lo van a ver. Y al verlo, van a lamentar, dice Jesús. Y lo mismo dice Juan. Usando Zacarías, que se refería solo al remanente de Israel. ¿Qué es esto? ¿Significa que toda la tierra se va a arrepentir? Yo no creo. No creo. En el libro de Apocalipsis se muestra un tiempo de mucha persecución, de mucha dureza de corazón, mucha maldad y muchas personas arrepintiéndose, pero no todas. Algo que subraya el libro de Apocalipsis de manera constante y nos pone los pelos de punta es que a pesar de todos los juicios sobre la tierra, la gente se endurece y se endurece. Y no quieren creer, lamentablemente. Es lo que vemos en nuestro mundo. Y es posible entonces que esta referencia de Juan tenga que ver con que al fin estas personas malvadas que están persiguiendo cristianos por su dureza, al fin cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes, con gran poder y gloria, van a temblar de miedo y se van a lamentar por esa dureza de corazón, por haberlo rechazado. De acá esto de traspasar lo toma de Zacarías, pero se expande, no literalmente porque lo traspasó, un soldado romano traspasó a Jesús. Notablemente cuando el soldado romano traspasa a Jesús, Juan en su evangelio dice, para que se cumpliese la profecía, y cita a Zacarías. Mirarán al que traspasaron y harán lamentación por él, etc. Está hablando de toda la gente que rechaza neciamente a Jesús. De eso está hablando, claramente. Y las personas van a temblar de miedo ante el Señor. Nuestro Rey, al que nosotros amamos, gracias a Dios. Cuando Él se presenta acá, cuando Él venga, su venida va a ser imponente. Y toda la humanidad endurecida, necia, arrogante, burlona, se va a postrar de miedo ante Él, lamentándose. Probablemente diciendo, ¿qué hicimos? ¿Cómo despreciamos a este hombre? ¿Por qué no lo creímos? ¿Quién fuimos nosotros para no aceptar esto? Y mirarán y temblarán. Y Juan agrega acá, y eso es muy interesante, sí, amén, dice. Sí, amén. Junta dos palabras que en realidad significan lo mismo, que así sea, para darle más énfasis. Pensando en ese escenario, donde mirarán al que traspasaron y las personas van a lamentar, a temblar, él dice, que así sea, sí, que así sea. Amén, sí, Señor, que así sea. Sí, esto es lo que estamos esperando con tanta paciencia. Sí, este es el triunfo de la justicia, por fin. Así termina el libro de Apocalipsis. También usando sí y amén. Sí, ven, Señor Jesús. Lo mismo, usando ese énfasis, y termina el libro de Apocalipsis. Y entonces, recapitulando y avanzando al verso 8, debemos afirmar cuando somos perseguidos nuestro corazón en la Trinidad y su poder para
estar con nosotros por encima de todo lo que nos pasa. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Biblia. En segundo lugar, debemos adorar a Cristo por su muerte y resurrección. En tercer lugar, debemos recordar que Jesús regresará triunfante. Y eso es lo que nos ayuda el libro de Apocalipsis, tanto, tanto, tanto. Por eso nos encanta tener acá en nuestra colección de himnos un montón de himnos que hablen de Cristo como Rey. Él es el Rey y lo adoramos como Rey. Nosotros somos un reino y tenemos un Rey y es Jesucristo. Porque eso es un recordatorio todo el tiempo, que estamos al lado de los vencedores. El Señor tuvo victoria. La victoria de Jesús no se produce en la batalla de Armagedón, que está en Apocalipsis, que es la batalla final. La victoria de Jesús se produjo en la cruz del Calvario. Ahí está la victoria, no en Armagedón. Y eso es lo que está hablando Juan acá. Y habla todo el libro de Apocalipsis. Bueno, la batalla de Armagedón es solo, digamos, el apéndice. Es la consecuencia lógica. Ya Jesús venció la muerte, venció al diablo, venció al pecado. Ya no tiene enemigos. Está esperando, dice la Biblia, que Dios el Padre ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Pero eso es algo hecho, es un hecho consumado. Y en cuarto lugar, los creyentes perseguidos por su fe deben afirmar sus corazones en la absoluta soberanía de Dios. Casi lo que se mencionó cuando se habló de Dios el Padre, que hablaba del que es, el que era y el que ha de venir. Acá es poquito como que se repite para subrayar. De nuevo, Dios es soberano sobre todas las cosas. El mundo no se va a acabar ni por un meteorito, ni un cataclismo, ni un desastre ecológico, ni teorías conspirativas. No. Lo va a acabar Dios. Y nosotros tenemos que confiar en esa absoluta soberanía de Dios. Dice versículo 8, yo soy el alfa y la omega. Noten, acá hay tres características de Dios. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es lo mismo. Alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, que era y ha de venir, ya lo vimos. Y después termina diciendo el Todopoderoso. Bueno, ustedes saben, alfa y omega es la primera y última letra del alfabeto griego. Esta expresión literaria se llama merismo. Se habla del primero y el último y se incluye todo lo que está entre medio. Al decir yo soy el principio y el fin, bueno, yo soy Dios de la creación, yo soy Dios del día final, del fin, y todo lo que está entre medio. Yo soy el Dios de todo, del tiempo, de todo lo que sucede, el principio y el fin. Soy el Señor de la historia. Yo soy el que creó el mundo y el que va a destruir el mundo, el alfa y la omega. Y controla todo este mundo en todo momento. El que era, el que es, el que era, el que ha de venir, ya lo mencionamos. Precioso también. Lo mismo, Señor del pasado, del futuro y especialmente del presente. Es idéntico. Y después dice el Todopoderoso, que podríamos juntar, dice el Señor Dios, Todopoderoso. Pantocrator, Todopoderoso. Se usa mucho en el Nuevo Testamento, sobre todo acá en Apocalipsis. 9 veces se usa en Apocalipsis esta forma de decir de Dios, el Pantocrator, el Todopoderoso, que está por encima de todos. Y de nuevo, eso nos habla del completo dominio de Dios, de que es imposible que Él pierda, no va a perder jamás, que su dominio es completo. Él es inmutable, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es el principio y el fin, el alfa y el omega, Él es el Pantocrator, el Dios Todopoderoso. Estos gobernantes que perseguían a los cristianos, estos emperadores, se hacían llamar autócratos, ¿sí? Señor, gobernante absoluto, autócrator. Gobernante de uno mismo, gobernante absoluto. Bueno, Dios es el Pantocrator, está por encima de todo. Panta es encima de todos ellos. Él hace lo que quiere. Y en eso debemos confiar. Hago una pequeñito paréntesis acá. Ya lo he dicho y no quiero insistir con esto, pero yo he trabajado en una iglesia hermosa con un pastor
amante de las Escrituras, un tremendo expositor, quizás el mejor expositor de este tiempo, con enseñanza, pero en todo tipo de clases y lleno de maestros. Y he tenido compañeros de trabajo ahí adentro, porque yo era empleado de la iglesia, de Grace, que a cada vez que íbamos a un descanso, yo al final no iba más al descanso, me iba por otro lado. Ponían videos de las teorías conspirativas. Estaban enloquecidos con las teorías conspirativas. Un día yo estoy parado mirando ahí, porque en Los Ángeles pasan aviones, es imponente, y miraba yo todo lo que dejan los aviones a chorro, ¿no? La estela que van dejando como de nubes. Digo, wow, mirá lo que son las turbinas de los aviones, lo que dejan. Me dice, no son de los aviones. Nos están fumigando, decía él. Digo, ¿de qué? No, nos están tirando enfermedades para que entonces después compremos las vacunas que ellos hacen. Y qué sé yo, digo, bueno. Y nos mostraba ahí en el tiempo de descanso un supuesto lugar donde tenían, pero cientos de miles de cajones para enterrar a la gente que ellos iban a matar, el gobierno. Y estaba como enloquecido este hombre. Bueno, y otras personas que conozco. Miren, no puede ser que un cristiano que ha confiado en Cristo, que ha abrazado al Salvador, que cree que el Señor realmente es el que triunfó en la cruz, que Él es el gobernante de todas las cosas, el Dios Todopoderoso. No puede ser que se enganche con esas cosas. No puede ser, por favor, despierten, si alguno de ustedes está con eso. Tiene un atractivo, yo lo veo porque empecé a leer y a investigar y a tratar de entender. El atractivo de todas estas cosas es que alimentan nuestro orgullo, en el sentido que conocemos algo que otros no se dan cuenta. Pero nos carcome la fe. No podemos tener fe si estamos enganchados de todo eso, ¿no? Y viste la última novedad, y viste y lo que están haciendo, y lo que están tramando. No me importa. No me importa. No me importa. Y eso es lo que de alguna manera Juan quiere hacer en otro contexto, obviamente, pero peor todavía, porque era real. Estos son persecuciones imaginarias. Pero al final de cuentas producen ansiedad, lo mismo que las reales. No estén ansiosos, hermanos. Mediten en la Trinidad. Alaben a Cristo, adoren a Cristo por lo que hizo en la cruz. Él es el Salvador. Él los hizo a ustedes un reino y sacerdotes para Dios. No los va a abandonar. Él los amó y los ama y los amará siempre. ¿Sí? Afirmen su corazón con la venida triunfante de Cristo. Él va a venir triunfante, nadie le va a ganar. Y finalmente, afirmen también su corazón con esta gran verdad de que Dios es el Todopoderoso, el Soberano. ¿Sí? Y eso es lo que debemos hacer, cada uno de nosotros. Bueno, vamos a orar y terminar el servicio de una manera distinta que otras veces, ¿sí? Señor, te adoramos por quién eres tú, pensando en la cruz, que realmente es el centro de todo, en esa victoria que en ese momento parecía una derrota, pero tú eres el gran creador, el sabio, infinitamente sabio, y tú, en un sentido, mientras los hombres se burlaban de ti, como dice el Salmo 2, en realidad eras tú que te burlabas de los que te perseguían, porque ellos pensaban que te estaban dando un golpe mortal, y en realidad tú estabas triunfando sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte, y ese era el paso necesario para que Jesucristo sea este que va a venir en las nubes, como el gran gobernante de todas las cosas, el que va a poner la tierra y el universo en orden, donde toda la creación va a decir, sí, amén, por fin, gracias, era hora. Señor, te estamos esperando. Deseamos que nos ayudes, Señor, a anclar nuestras almas. Tenemos problemas, por supuesto, somos humanos muy débiles, tú lo sabes, nos ponemos ansiosos, tenemos temor por las cosas que nos pasan. Ayúdanos, Señor, a elevar nuestra vista y pensar más de lo que lo hacemos en ese final triunfante. Y que nosotros seremos parte de ese triunfo, porque somos súbditos tuyos, Señor. Ayúdanos a adorarte todo el tiempo por ese triunfo tuyo de la cruz y esta venida gloriosa, inexorable, que vendrá pronto, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.